Un año después de casarme con el príncipe heredero, su supuesta luz de luna blanca le cambió el corazón de repente. Desgarró mi túnica ceremonial de princesa heredera, gritando con arrogancia que me echaría del Palacio del Este. Tú, un músico de baja estofa, ¿cómo te atreves a creer que mereces mi lugar? Pensó que el príncipe heredero seguiría siendo el mismo de antes, dispuesto incluso a dar la vida por ella. Pero ella no lo sabía, hacía tiempo que la había derribado de su pedestal. Ahora ni siquiera tiene la cualificación para competir conmigo. Fang Xixia estaba sentada en el columpio con unas tijeras en la mano, con el rostro lleno de desdén mientras cortaba mi túnica. Jian Rui, dijo con desprecio, solo entraste al Palacio del Este porque te pareces un poco a mí. Ya has disfrutado de suficientes bendiciones, es hora de salir. Esta túnica. No te lo mereces. Mejor úsalo para encender un fuego. Todos los sirvientes del palacio bajaron la cabeza. Aunque estaban furiosos, nadie se atrevía a detenerla. Al fin y al cabo, ella había sido la mujer que se había aferrado al corazón del príncipe heredero. Para salvarla, el príncipe heredero casi perdió la vida en el monte Qinsan. Cuando ella desapareció durante 3 días, él no comió ni bebió durante 3 días, delgado como una rama seca. Pero todo eso era cosa del pasado. Ahora, quien estaba junto al príncipe heredero era yo. La observé en silencio mientras cortaba la túnica en jirones y luego, con frialdad, le ordené que echara del palacio a esta consorte abandonada. Fang Xixia rugió: Qian Rui, no eres más que una falsificación, ¿qué derecho tienes a tocarme? Vi a los asistentes moverse para llevársela y sonreí levemente. Tengo todo el derecho porque entré en palacio como la legítima esposa del príncipe heredero mediante los ritos correspondientes. Porque me incliné ante los antepasados. Porque fui recibido por el emperador y la emperatriz. Los ojos de Fang Xixia se enrojecieron. Ya verás. Cuando el príncipe heredero regrese, mandará tu cabeza a los perros. Si te atreves a hacerme daño, te matará él mismo. No me molesté en responder. Simplemente levanté un dedo, y los asistentes lo entendieron al instante y la sacaron a rastras. Alguien a quien ya había bajado de las nubes, ¿cómo podía tener derecho a pelear conmigo? Hace 3 años el príncipe y me dijo una vez que me parecía mucho a Fang Xixia. Tanto que si estuviéramos juntas pareceríamos hermanas gemelas. Pero ella era la hija legítima de la casa del marqués Nanyan. La novia de la infancia del príncipe heredero, la chica más deslumbrante de la capital. Mientras yo, un huérfano criado en secreto por el príncipe y, era una sombra que solo se movía al anochecer. Entre nosotros, uno era un sol radiante que colgaba en el cielo. El otro un gusano arrastrándose por las alcantarillas bajo la oscuridad. Sin embargo, el príncipe y me lo dijo: Ruyi, mientras estés dispuesto, podrás vivir bajo la luz del sol. Reemplázala. Cuando el plan tenga éxito, te nombraré emperatriz del Gran Chu. Permanecerás a mi lado para siempre. Me conmovió. No tenía en quien apoyarme, solo en él. Todo el sufrimiento que soporté a lo largo de los años fue por una sola cosa. Que me mirara una vez. Que me alabara, aunque solo fuera una vez. Esa condición, verdaderamente embriagadora. El príncipe Xixia, en su ambición por apoderarse del trono, reclutó a innumerables agentes secretos en su feudo. Pero yo fui el único enviado a la capital. Me ordenó reemplazar a Fang Xixia, la luz de luna blanca del príncipe heredero, para permanecer cerca del príncipe heredero, recopilar información y cooperar con él desde dentro cuando llegara el momento de derrocar al príncipe Xiao Tanchen. En la capital, me consiguió una identidad: músico del pabellón Linyue. Antes de dejar su feudo, Xianxia me escuchó tocar el guqin durante toda una noche. Su mirada sobre mí era como la de un artista admirando una creación perfecta. Ruyi, dijo en voz baja, verte ahora con tanta gracia y talento, ¿quién habría pensado que alguna vez fuiste solo la hija de un humilde médico? Debería haber estado orgulloso, después de todo, fui moldeada y moldeada enteramente por su mano. Ruyi, tú lo sabes, dijo con voz baja y tierna. Siempre has estado en mi corazón. Mientras completes esta misión, nunca te fallaré. Por esa promesa, esperé en la capital durante 3 largos años. Cuando llegué, no me apresuré a acercarme al príncipe heredero. Cada noche me escabullía en la residencia del marqués para observar en secreto a Fang Xixia.
Mis artes marciales y mi agilidad eran de primera clase, me movía por la mansión como si fuera un espacio vacío. En menos de medio año había aprendido todos sus hábitos y preferencias. Luego, regresé al pabellón Lingyue. Interpreté ante el público Luna sobre el río del oeste, una melodía perdida que no se había visto durante generaciones. Los nobles de la capital, desesperados por demostrar su refinamiento, acudieron en masa al pabellón Lingyue para escuchar la legendaria melodía. Nadie se fue sin exclamar, merece ser llamada una canción milenaria. Mi nombre se difundió y finalmente llegó al Palacio del Este. Una noche el pabellón Lingyue estaba completamente reservado, nada menos que por el mismísimo príncipe heredero Xiao Tanchun. Escuchó mi música, embelesado y aturdido, riendo y llorando alternativamente al ritmo de la melodía. Cuando se apagó la última nota, se acercó y me entregó solemnemente un pergamino con partituras. Me encanta la música desde niño, dijo. Esta noche escuchar tu interpretación fue como escuchar la música de los inmortales. Lo acepté con una sonrisa, hice una ligera reverencia y, en ese instante, mi velo se desprendió. Sixia, exclamó. Fingí confusión. Me llamo Rui. Tú, mi señor, fuiste el único que se conmovió hasta las lágrimas con esta canción. Otros pueden imitar la elegancia, pero no comprenden su esencia. Solo tú lo hiciste de verdad. Por lo tanto, te consideraré un alma gemela. Le dije abiertamente que solo admiraba su talento, su don para la música. Xiao Tanchun parpadeó y asintió con seriedad. Muy bien. Después de eso, no volvió a visitar el pabellón Lingyue. Y con razón. La amistad entre caballeros a menudo no dura más que un momento de entendimiento mutuo. Demasiada cercanía solo la degradaría, y no solo Feng Xixia, incluso yo lo habría despreciado por ello. Después de esa noche, la noticia de que mi rostro se parecía al de Feng Xixia se extendió por toda la capital, provocando un sinfín de chismes. Algunos alabaron mi fortuna, para que el mismísimo príncipe heredero se fijara en mí. Otros se burlaron, es solo una cortesana, una artista. ¿Cómo podría compararse con la hija legítima del marqués? Naturalmente algunos intentaron congraciarse con la casa del marqués humillándome. Esa noche, mientras tocaba ante el público, oí un alboroto afuera de las puertas. Momentos después un grupo irrumpió y me echaron encima un cubo de agua sucia mezclada con suciedad. Una chica guapa y de lengua afilada se paró frente a mí y escupió. ¡Maldito! Conoce tu lugar. ¿Crees que alguien como tú puede seducir al príncipe heredero? Solo porque te pareces a mi hermana Sixia, ¿crees que puedes ascender al cielo? Ella sigue aquí, no es tu turno, tacaño. Échala y golpéala, ordenó. Duro. Para que recuerde. Considera esto obra de la Casa del Ministerio de Hacienda. Fue entonces cuando supe que era Inyan, hija del viceministro de Hacienda. Una mujer que durante mucho tiempo había buscado congraciarse con la familia del marqués, pero nunca había encontrado la manera. Golpearme no causaría ningún problema, el príncipe heredero no defendería a un simple músico. Y Feng Xixia le debía un favor. Canalicé mi fuerza interior para protegerme, fingí estar herido y caí como si me hubieran golpeado hasta casi morir. Al verme desplomarme, los sirvientes del pabellón Lingyue entraron corriendo y ahuyentaron a los atacantes. Aunque mis heridas fueron leves, aproveché la oportunidad para descansar un mes. De verdad, le estaba agradecido a Inyan. Su escena de caos hizo que mi nombre resonara aún más fuerte. Después de todo, ¿cuándo se había visto a una noble empapando públicamente a otra con inmundicia? La capital bullía de conversaciones. Naturalmente Xiao Tanxin se enteraría. No esperaba que me defendiera, solo necesitaba que me recordara. En los 2 años siguientes, restauré varias melodías perdidas más. Aunque Xiao Tanxin nunca regresó al pabellón Lingyue, el lugar nunca carecía de visitantes. Los rumores sobre mí nunca cesaban. Sabía que debía haberlos oído todos. Estaba seguro de que su corazón latía de curiosidad. Anhelaba volver a escuchar esas canciones. Pero como amaba demasiado a Feng Xixia, se contuvo. Pasó la primavera y llegó el otoño, ya llevaba 3 años viviendo en la capital. La señorita Rui, una joven y magistral clienta medio borracha, dijo entre risas, el príncipe y regresará pronto a la capital.
¿Quién sabe quién será el próximo príncipe heredero? Si es el príncipe y todas esas humillaciones que una vez sufriste serán recompensadas con creces. Entonces todos te apoyaremos. Estaba tan borracho que recordó lo que pasó hace años, como Injan me humilló. El príncipe Isinsia era el hijo mayor del emperador, pero nació de una concubina y nunca fue favorecido. El emperador adoraba al legítimo príncipe heredero y, para asegurar su heredero, despojó al primogénito de su apellido, otorgándole el título de príncipe y enviándolo a su feudo a la edad de 8 años. Con el paso de los años, la familia de la emperatriz se volvió cada vez más arrogante bajo la protección del príncipe heredero. Ahora el emperador comprendía que ya no quedaba nadie en la capital capaz de contener a su hijo, excepto uno, el amado príncipe y, venerado por el pueblo de su feudo. Recientemente el príncipe y regresó a la corte, y toda la capital esperaba presenciar la lucha por el trono. Pero nadie sabía que Sinsia ya había regresado. En ese preciso instante estaba sentado entre el público escuchando mi actuación. Su Alteza. Me arrodillé ante él para saludarlo. Rui Sinsia se agachó, levantándome la barbilla con una sonrisa perezosa. Te has vuelto aún más hermosa. Tan hermoso que era peligroso. Sus ojos mitad curiosos, mitad depredadores. Luego su tono cambió frío y cortante de nuevo, el maestro que recordaba. ¿Has recopilado toda la información? ¿Cuándo subirá a la montaña? Durante años, cada vez que interpretaba una melodía perdida restaurada, difundía rumores de que rezar en el monte Kinsan traía buena fortuna. Poco a poco los nobles de la capital comenzaron a peregrinar allí en busca de bendiciones. Fang Xixia no fue la excepción. Con el día de su boda acercándose, ella también quería subir a la montaña a rezar por la felicidad. Anoche dije fui a la finca del marqués. Pasado mañana subirá a la montaña. Bien. Xixia me ayudó a levantarme. Rui, lo has hecho bien. Una vez que me case con Fang Xixia, deberás acercarte al príncipe heredero y reunir información. Tu pasado ya ha sido borrado. Eres una huérfana, sola en la capital. Cuando todo esté cumplido, te traeré de vuelta a mí. Vivirás en esplendor toda tu vida como una consorte imperial, solo superada por la emperatriz. Habló con profunda sinceridad, como si hubiera olvidado su promesa anterior de convertirme en emperatriz. Para él, para alguien como yo, incluso el título de consorte era la cima de la fortuna. Menos mal, hacía tiempo que había dejado de creer en sus palabras. Desde el principio, supe que realmente tenía la intención de casarse con Fang Xixia. Sería tanto un golpe para el príncipe heredero como una alianza política. Entre las grandes familias que ostentaban el poder militar, solo el marqués Nanyan tenía una hija legítima soltera. Y su guarnición era la más cercana a la capital. Cuando llegara el momento de forzar la abdicación del emperador, su familia sería un aliado crucial. Esa mañana Fang Xixia, acompañada por Injan, subió a la montaña para rezar. Por la tarde corrió la voz de que habían sido secuestrados por bandidos. Desde el balcón más alto del pabellón Linyue, miré hacia un camino de Xiao Tanchun que salía de las puertas de la ciudad a toda velocidad para rescatarla. Fang Xixia y Injan desaparecieron. Los caminos de montaña eran peligrosos y los bosques densos. Y como para burlarse de ellos, se desató una tormenta. Pasó un día y una noche enteros sin rastro de ninguna de las dos mujeres. El príncipe heredero, frenético, resbaló y cayó por un precipicio. El pánico cundió entre el grupo de búsqueda. Para cuando lo llevaron de vuelta al Palacio Oriental, estaba cubierto de heridas. Se decía que la emperatriz se arrodilló ante los dioses del templo llorando durante un día entero antes de recobrar el conocimiento. Pero rechazó la comida y el agua, demacrado por la preocupación por Fang Xixia. No sabía que en ese preciso instante su amada ya había conocido al héroe de su destino. Ella lo había rechazado y se había entregado a su salvador. Felicidades, señorita Rui. Felicidades. El joven maestro Li irrumpió en el pabellón Linyue, sin aliento por los chismes. Esa Injan que una vez te humilló. Ahora ella también ha sido humillada. Tras ser capturada, los bandidos se turnaron para violarla. Es más sucia que cualquier cortesana viva. A ver si se atreve a burlarse de ti otra vez. Ah, y en cuanto a Fang Xixia, está perfectamente bien.
El propio príncipe y la rescató en su viaje de regreso a la capital. Aniquiló a todos los bandidos hasta el último hombre. Todos lo alaban. El emperador está rebosante de alegría, se ha ganado el corazón de la corte y del pueblo sin mover un dedo. Sonreí levemente. De hecho, el príncipe y es extraordinariamente afortunado. El joven maestro Li suspiró. Ni siquiera sabes lo mejor, Fan Xixia ha roto su compromiso. Dice que el príncipe y le salvó la vida y que no sabe cómo pagarle, así que se ofrecerá en matrimonio. Fingí sorpresa, aunque no me sorprendió en absoluto. Después de observar a Fan Xixia durante medio año, la conocía bien. Adoraba las historias de héroes que rescataban doncellas, creyendo firmemente que solo casándose por amor podía una mujer ser verdaderamente feliz. Si dos corazones se unían, el estatus y la apariencia importaban poco, eso era lo que siempre les decía a sus doncellas. Disfrutaba tanto de ser protegida que se convertía en orgullo. Sobre todo adoraba a los hombres que eran fríos como la escarcha para el mundo, pero que ardían como fuego solo para ella. Xiao Tansan jamás pudo satisfacer el anhelo que ella anhelaba. Nunca trató a nadie de forma diferente por su rango o cuna. De principio a fin, su sonrisa fue siempre la misma, amable, pausada y generosa. Si alguna vez perdió la compostura fue solo aquella vez, cuando salió corriendo de la ciudad bajo la lluvia para encontrar a Fan Xixia. Pero el príncipe y era un hombre de pocas palabras, distante como las estrellas. Por Fan Xixia, asacró a toda una banda de bandidos de la montaña. Como mínimo, la hacía sentir como si todo lo que hacía, lo hacía por ella. ¿Cómo no conmoverse? Fan Xixia, aprovechando su infortunio, insistió en casarse con el príncipe. El emperador, amado por el leal marqués de Nanyan, no pudo negarse. Todo sucedió demasiado rápido. Se dice que Xiao Tansan permaneció arrodillado ante el trono durante un día entero, pero el emperador no retiró el decreto de matrimonio. Xin Xia, alegando frugalidad, ni siquiera cambió la fecha de la boda. Dijo que originalmente estaba preparado para el príncipe heredero y Lady Fan. Rehacerlo todo ahora desperdiciaría el tesoro y me avergonzaría ante la corte. Mejor mantener la misma fecha, la simplicidad es una virtud. Al enterarse, el príncipe heredero se desmayó a las puertas del palacio. La noche antes de la boda real, Xin Xia vino a verme. Me arrodillé ante él y le dije respetuosamente: «Felicidades, Su Alteza. Que tu matrimonio sea lleno de alegría». Respondió casi con indiferencia: «Inyan ha muerto». Ya lo sabía. Inyan se había quitado la vida. Acompañó a Fan Xixia a la montaña, siendo aún una doncella, pero al regresar a la capital, Xin Xia encontró a su verdadero amor. Mientras tanto, Inyan quedó deshonrada y destrozada, sin voz y avergonzada. No había visto otro camino que la muerte. «¿Fuiste tú?», pregunté en voz baja. «¿Cómo pude dejar vivir a una mujer que te humilló?», dijo Xin Xia con frialdad. Por supuesto que le devolví el favor multiplicado por 10. Era solo una vida inútil, su muerte no significa nada. Habló como si estuviera furioso por mí. Pero al tenerlo, mi corazón se enfriaba con cada palabra. Inyan había sido voluntarioso, sí, pero no malvado. No hasta tal punto. Xin Xia no lo hizo por mí, sino para hacerme creer que me protegía. Para mantenerme leal, devoto y útil. Al ver mi silencio, suavizó su tono. «Rui», dijo, «te amo de verdad. Desde el momento en que entraste en mi mansión, me gustaste. Quise convertirte en mi esposa. Pero Rui, ¿qué otra opción tengo? A los 9 años me enviaron al feudo. Mi madre murió de agotamiento en el camino. Juré que algún día volvería para vengarla. Mi padre quería conservar el trono para Xiao Tansen, así que lo tomaré y le mostraré quién realmente lo merece. Mi base en la capital es débil, el marqués ostenta el poder militar. Debo casarme con Feng Xixia. Rui, ¿me entiendes, verdad?» Sus lágrimas cayeron sobre mi falda, empapándola. Lloró como si me amara de verdad. Pero mi madre me dijo una vez: «Un hombre que te ama de verdad nunca permitirá que te hagan daño, ni en cuerpo ni en alma». Conocía a Xin Xia desde los primeros días que llegó a su feudo. Mi madre, una médica de renombre, había sido contratada como médica del feudo. Él me había tomado cariño y me llevaba a todas partes.
Cuando él leía en el estudio, yo me sentaba afuera, cabeceando pero esperándolo. Cuando entrenaba con la espada, yo estaba cerca secándole el sudor. Entonces mi madre cometió un error fatal con su medicina y murió. Tenía 6 años. Xinxia me tenía a su lado. Rui una vez me preguntó, ¿te gustaría quedarte conmigo para siempre? Asentí. Y desde ese momento me convertí en su espía. Siempre me decía, Rui, estás en mi corazón. Pero ya no le creía. Si de verdad me hubiera tocado en el corazón, jamás me habría dejado en un camino tan peligroso. Si me hubiera querido, no me habría dejado en la capital durante 3 años sin visitarme. Si me amara, ¿cómo podría soportar entregarme mientras se casaba con otra? Miré el borde húmedo de mi falda y susurré, Alteza, no se preocupe. Entiendo. Rui te ayudará a lograr tu gran causa. La noche de la boda del príncipe y con Fang Xixia, Xiao Tanchun vino a verme. Durante los últimos 2 años, había pensado en mí a menudo, pero se había contenido, evitando el pabellón Lingyue. Ahora que había perdido a Fang Xixia, ¿cómo podría no buscar a la mujer que tanto se le parecía? Ya no necesitaba contenerse. Tenía los ojos rojos mientras preguntaba ¿por qué? ¿Por qué ya no me quiere? Le preparé una tetera de té caliente, me senté frente al Guqin y jugué a la luna sobre el río oeste. Al escuchar las tensas emociones de Xiao Tanchun finalmente se desvanecieron, se derrumbó y lloró. Sabía perfectamente cómo hacer que un hombre confiara en mí. Que me mostrara su lado más débil y vulnerable. Cuando finalmente se cansó de llorar, le di un paño tibio. Puedo ayudar a Su Alteza a recuperar su belleza, dije en voz baja. Siempre y cuando no le importe que ya sea la esposa de otro hombre. Levantó la vista con firmeza. ¿Cómo podría despreciarla? Bien, sonreí. Entonces solo pido una cosa a cambio, necesito una identidad noble. Durante mis años como espía, conocí cada debilidad de las grandes familias de la corte. La casa que elegí fue la del duque Ronghua. Al día siguiente la propia duquesa acudió al pabellón Lingyue. Tras esperar 2 horas enteras, les declaró a todos que nos habíamos llevado de maravilla. Al no tener hija propia, me adoptó como ahijada y me llevó a la finca Ronghua. Al duque le agradó oír mi nombre. Ruyi dijo que todo en la vida salga como uno desea, un nombre así ya es perfecto. Así que conservé mi nombre de pila, añadiendo solo el apellido de la familia. Me convertí en Jian Ruyi, la única hija legítima registrada con el nombre de la duquesa. A partir de ese día, siempre que tenía tiempo libre, Xiao Tansan visitaba la finca Jian. Hablaba poco de ella, salvo de Fang Xixia. Le dije que si Su Alteza realmente deseaba que volviera a pensar en usted, simplemente dejara de preocuparse por ella. Ese invierno, bajo la nevada más intensa de la temporada, vino a verme rebosante de emoción. Hoy en la audiencia de la emperatriz viuda, la vi a ella y al príncipe. Durante toda la comida, no la miré ni una sola vez, fingiendo no conocerla. Al salir del palacio, se giró para mirarme. Era la misma mirada que me dedicó cuando éramos jóvenes, cuando odiaba verme partir para entrenar. Usé las tenazas para remover las brasas y luego puse 2 batatas en el brasero. A los ojos de Su Alteza, una vez solo existía ella, dije. Ahora que de repente la has ignorado, siente el cambio. Incluso estando casada sentirá curiosidad, inquietud, y querrá entender por qué. Xiao Tansan asintió de buen humor, y empezó a recordar. La conocí cuando tenía 8 años. En un día nevado como este jugaba con sus criadas en el patio. Era tan brillante, tan diferente a las demás. Ahora él confiaba en mí. Todo lo que decía, él escuchaba. Su Alteza sonreí pelando una batata asada, pruebe esto. Le dio un mordisco. Los chefs imperiales ya han asado batatas antes. Pero ninguno tan bueno como el tuyo. Me reí un poco. La cocina imperial sigue reglas y recetas, cada paso perfecto y refinado. Pero en el proceso pierde la dulzura de la raíz. Estas batatas asadas se venden en puestos callejeros en cada esquina en otoño e invierno. Las familias comunes las comen constantemente. Tú, tras haber vivido tanto tiempo en el palacio, estás acostumbrada a la exquisitez y a los modales refinados.
Naturalmente lo que más recuerdas son las cosas diferentes, el primer sabor desconocido. Lo mismo ocurre con Lady Fang. La primera vez que la conociste no era como las demás chicas nobles. Esa novedad te hacía pensar que era especial. Pero en realidad, era solo la dulzura de algo nuevo. Xiao Tansan no dijo nada más. Terminó la batata en silencio y salió de la finca. Para los forasteros parecía que lo estaba ayudando. En realidad, lo estaba guiando con delicadeza para que dejara ir a Fang Cixia. Solo entonces pudo empezar a fijarse en mí. Después de esa noche no volvió a la mansión Jian durante mucho tiempo. No tenía prisa. Cada día acompañaba a la señora Jian a estudiar, escribir y pintar. Era una mujer inteligente. Nunca les dijo a las criadas que me enseñaran a bordar ni a coser. Hija mía, dijo. Lo que debes aprender es a leer, escribir, pintar, tocar el guqin. Cultivo y aplomo. Solo así podrás ostentar el título de consorte principal algún día. Nunca ocultamos nuestras ambiciones. La casa del duque quería el rango de pariente real. Yo quería la corona de la futura emperatriz. Xin Xie no me la dio. Así que lo tomaría yo mismo. Al final del año, la señora Jian me llevó al palacio para saludar a la emperatriz. Xiao Tansan estaba presente. Siempre se me dio bien cautivar a los demás. Unas pocas palabras de halago pronto hicieron reír a la emperatriz y me tomó la mano con cariño. Complacida, me permitió pasear por los jardines del palacio. Hijo mío, dijo sonriendo, es la primera vez que Ruyi entra al palacio. Acompáñala. Hablaré en privado con la señora Jian. Para entonces el príncipe ya había reprimido al príncipe heredero. Y con el ejército del marqués Nanyan respaldándolo, la emperatriz estaba desesperada por encontrarle a su hijo una alianza igualmente fuerte. Aunque yo era solo una hija adoptiva, llevaba el peso del nombre del duque Rongwo. Lo que la emperatriz necesitaba era poder militar y la confianza de la corte en la casa del duque. Dijo que Xiao Tansan me guiaría por el palacio. Pero en realidad yo lo guié. Hasta el jardín de ciruelos. Quizás fue la fortuna del palacio. Incluso las flores aquí florecían con más belleza que las de afuera. ¡Qué exquisitos son!, murmuré. Xiao Tansan estaba de pie sobre las flores de ciruelo, con el rostro lleno de tristeza. Pensaba en Fang Cixia. La flor favorita de Fang Cixia era el ciruelo de invierno. Adoraba las flores de ciruelo. Cuando vivía en la finca del marqués, las del palacio florecían temprano cada año, y Xiao Tansan siempre enviaba a alguien a entregarle ramos. Ahora que vivía en la mansión del príncipe, quién sabía si yo le habría cumplido la condena. Dicen que Su Alteza plantó un bosque entero de ciruelos solo para arrancarle una sonrisa a su belleza. Un destello de tristeza cruzó los ojos de Xiao Tansan. ¿Le gustan?, preguntó en voz baja. Sonreí. Cuando es un regalo del hombre que ama, claro que sí. Visita el bosque todos los días. Hace unos días, incluso con una fuerte nevada, insistió en ir. Se resbaló y se rompió la pierna. Este invierno probablemente no volverá a caminar con normalidad. Apenas había pronunciado esas palabras cuando Xiao Tansan se fue. Vi su figura desvanecerse en la distancia, y mi corazón se llenó de silenciosa satisfacción. El príncipe me había encomendado una tarea sencilla: informar al príncipe heredero de que Fang Cixia estaba herida. Ahora que su nombre era tabú en el Palacio Oriental, nadie se atrevía a mencionarla. Si nadie más se lo decía, yo lo haría. La noticia de la irrupción del príncipe heredero en la mansión del príncipe corrió como la pólvora. Toda la capital sabía que el príncipe heredero había señalado directamente al príncipe y gritado: «Nunca la amaste. No fue más que un peón en tu lucha por el trono. Vivió años en la casa del marqués sin un solo rasguño, pero en tu mansión se rompe una pierna». El príncipe reacio a dañar la imagen de hermandad, se contuvo. Solo dijo que su consorte se encontraba mal y necesitaba descansar, y luego ordenó a Xiao Tansan que saliera de la residencia. Pero la facción de funcionarios del príncipe no lo dejó pasar. Acusaron al príncipe heredero de falta de virtud, de desafiar a su hermano mayor, de abusar de su posición y de codiciar descaradamente a la esposa de su hermano. Algunos incluso se atrevieron a calificarlo de falta de moralidad.
Durante 18 años, Xiao Tansan había sido el príncipe modelo, firme, obediente y comedido. Ahora, por primera vez, la corte lo deshonraba públicamente. La emperatriz estaba tan ansiosa que no pudo dormir en toda la noche. A la mañana siguiente nos convocó a Madame Jian y a mí al palacio. Sin preámbulos ni cortesías. La casa del duque ha gozado de gloria durante 3 generaciones, dijo la emperatriz con severidad. Es uno de los más poderosos del Gran Liang. Y con tal poder, la envidia es inevitable. Este niño, Ruyi, me deleita la vista. Siento que el destino mismo la trajo aquí. La veo como mi propia hija. El príncipe heredero debe casarse pronto. Entre todas las hijas nobles del reino, ninguna es más adecuada que Ruyi. No había tiempo para sopesar a otras candidatas ni para deliberar. La emperatriz ya había tomado su decisión. Xiao Tansan se sentó a nuestro lado con el rostro inexpresivo por la sorpresa. Al oír sus palabras, solo asintió aturdido y mecánico. Por un instante casi lo enfrenté. No había hecho nada, y aún así lo empujaban hacia este fin. Pero conquistar el trono nunca había sido un juego fácil. Ascender siempre implicaba sacrificio. Él también lo sabía. De lo contrario, no se habría quedado allí sentado en silencio, aceptando un matrimonio que no pidió. Por mucho que amara a Feng Xixia, no podía renunciar a la corona. Sabía bien que yo, la hija legítima del duque, era la única capaz de romper el estancamiento actual. Poco después, el Palacio del Este envió regalos de compromiso a la herencia del duque Rongguo. La emperatriz lo anunció públicamente. El príncipe heredero y Lady Ruyi comparten un mismo sentimiento. Su visita a la princesa consorte herida fue simplemente por preocupación. Nada más que una amable pregunta para una vieja conocida. A nadie le importaba si sus palabras eran ciertas o no. Lo único que importaba era la historia. El príncipe heredero ahora tenía una prometida de verdad. Con eso, las acusaciones de los censores se desmoronaron. A mí también me dio una apariencia de honor. ¿Quién se parecía a quién? ¿Quién reemplazaba a quién? Esas preguntas ya no importaban. La emperatriz declaró que la boda no debía retrasarse. Así que nuestro matrimonio se fijó para la víspera de Año Nuevo. La señora Jian preparó una dote tan generosa que asombró incluso a la corte. Más de la mitad lo pagó de su propio bolsillo. Al entrar al Palacio Oriental dijo, recuerda que cada alma del harén tiene sus propios planes. No confíes en nadie. Ahora eres mi hija. Si alguien se atreve a hacerte daño, acude a mí. Aunque tenga que suplicar ante el mismísimo emperador, te traeré a casa. Le apreté la mano con los ojos encendidos. Aunque nos usábamos mutuamente, había un atisbo de cariño sincero entre nosotras. Madre, susurré. No se preocupe. Su hija ayudará al príncipe heredero a ganar el trono. Yo me convertiré en emperatriz y les honraré a usted y a la casa del duque. Esa noche, cuando las criadas y los sirvientes se habían dormido, me quedé despierto, esperando. Sabía que vendría. Cuando sonó el tercer tambor de guardia, oí movimiento en el tejado. Salté y lo vi Xianxia, vestido de negro. Incluso en la oscuridad, lo reconocí al instante. Había observado esa silueta durante años. Desde pequeña lo seguí viéndolo crecer, viendo cómo esa espalda solitaria se alejaba cada vez más de mi alcance. Tantas veces quise abrazarlo, aliviar sus cargas. Pero él siempre caminaba delante de mí, a un paso de mi alcance. Ese solo paso era la distancia entre un príncipe y su sirviente. Si tan solo hubiera girado la cabeza una vez, solo una vez, habría visto el calor en mis ojos, el anhelo de cerrar esa brecha. Pero nunca lo hizo. Él era el amo. Y yo para siempre el sirviente. Ninguno de los dos habló primero. No fue hasta que empezó a nevar en la tranquila noche que Xianxia finalmente dijo, mañana te casarás. Estos años has sufrido mucho por mí. Lo miré y reí. Pero por dentro me dolía tanto el pecho que apenas podía respirar. Él lo sabía. Siempre había sabido de todos los agravios, la devoción, las heridas que había cargado por él. Y sin embargo nunca había hecho nada. Su Alteza sonreí levemente. Tras la muerte de mi madre, fue su bondad la que me alimentó.
Sin ella, hoy no estaría vivo. Mi voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Como si los años de escalar montañas de cuchillos y vadear mares de fuego se hubieran disuelto en humo y se hubieran desvanecido. Como si los latigazos, los huesos rotos, las torturas del calabozo nunca hubieran existido. Sonreí con serenidad, con desapego. Tan serena que incluso Xianxia titubeó. Se me acercó por primera vez, tan cerca que podía oír su respiración. Rui, dijo en voz baja, nuestra gran causa está casi completa. Una vez que te cases con el Palacio del Este, colabora conmigo unas cuantas veces más para derrocar al príncipe heredero. Cuando pierda el favor del emperador y el apoyo del pueblo, este imperio será mío. Entonces te sacaré del Palacio del Este. Nunca más te faltará comida ni ropa. Te juro que nunca te despreciaré. Sus palabras eran solemnes, su tono lleno de juramentos y promesas. Pero dentro de mí 1000 pequeñas heridas se abrieron a la vez. Y el dolor casi me hizo llorar. Pensé que había venido esta noche porque no soportaba dejarme ir. Pero la verdad era más simple, más cruel. Temía que una vez que me casara con alguien del Palacio Oriental, la riqueza y el estatus me hicieran olvidarlo, así que vino a recordármelo. Y luego la audacia incluso dijo que nunca me despreciaría. ¿Despreciarme por qué? Por usar mi cuerpo para allanar su camino al trono. Las lágrimas se negaron a caer. No valieron la pena. Tranquila, Alteza, dije con frialdad. Rui lo entiende. Me di la vuelta para irme. Detrás de mí, la voz de Xianxia se oyó suavemente entre la nieve que caía. Come más carne. Has adelgazado mucho últimamente. No respondí, solo salté del tejado. Esta vez, sería él quien vería mi espalda desaparecer. Quizás por despecho nuestra boda se organizó con una pompa y un esplendor que superaron incluso a los del príncipe. Bajo la luz de la luna, Xiao Tianxian abrió la puerta, que olía ligeramente a vino. Se sentó a mi lado en silencio un buen rato antes de murmurar, vacilante. Rui, esta noche no podemos. Antes de que pudiera terminar, me levanté el velo de novia y sonreí. Rui se casa voluntariamente. Una vez le debí a Su Alteza una deuda de gratitud. Esta noche la pago por completo. Cuando Lady Feng regrese, por favor, recuerde recompensarme generosamente. La mirada de Xiao Tianxian se suavizó con un destello de culpa. Has sufrido mucho, dijo con dulzura. Aunque no puedo darte cariño, te daré todo lo demás que valga la pena. Yo era una mujer pura como la escarcha. Pero para protegerlo de las lenguas venenosas de la corte, acepté este matrimonio. Y él, incapaz de amarme mientras su corazón aún pertenecía a otra, se avergonzó. Le calmé esa vergüenza, incluso la usé, convirtiendo su culpa en algo que me sirviera. Una sola onza de culpa de un príncipe podía pesar más que el oro. Cuanto más me debía, más podía soportar. Lo que buscaba era la vida de Xianxia. Y que nunca alcanzara el poder y la riqueza que tanto ansiaba. Xiao Tianxian cumplió su palabra. Me dio todo lo valioso que podía ofrecerme. El colgante de rubí que el emperador le había regalado personalmente. Frutas frescas entregadas por correos galopantes desde provincias lejanas. Un in excepcional, único en su tipo en el imperio. Los tesoros más valiosos, uno tras otro, fluían hacia el Palacio Oriental como un río. Para él, estos eran actos de compensación. Pero para el mundo exterior, eran una prueba de amor. Se rumoreaba que el príncipe heredero adoraba a la hija del duque con locura. Solo una persona lo encontraba insoportable, Fang Xixia. La había observado de lejos muchas veces. Pero nuestro primer encuentro real se produjo durante el día de excursión de primavera. El emperador, deseando mantener la armonía entre sus hijos, ordenó que el príncipe heredero y el príncipe salieran juntos. Desde el bote los observé mientras pescaban en la orilla. Sonreían, pero sus sonrisas eran huecas y forzadas. Al girarme me esperaba una sonrisa más practicada. Fang Xixia se acercó tan gentil como siempre y me tomó del brazo. Hermana, dijo con dulzura, te pareces mucho a mí. Es una lástima que el príncipe heredero fuera tan descuidado contigo. Esos regalos que me dio pueden parecer muy considerados. Pero sé que cada uno era algo que alguna vez me prometió. Ahora que eres su esposa,
no debería esforzarse más en encontrar regalos para ti. Su tono era amable, incluso protector. Pero cada palabra era una espada afilada y pulida. Quería que lo supiera. Todo lo que poseía era simplemente lo que ella había desechado. Que yo era su sombra, su reemplazo. Pero no era una música consentida. Ni una noble protegida criada entre seda y perfume. Yo era una criatura nacida de sangre y acero. Una superviviente que se había arrastrado por mazmorras y campos de batalla. Palabras como las suyas no podían herirme. Ya no. Sonreí levemente. Los regalos, dije, son solo baratijas. Lo que más importa es el hombre que los da. El rostro de Fang Xixia palideció levemente. Me alegra que entiendas el panorama general, hermana. El príncipe heredero y yo crecimos juntos. Si alguna vez te intimida, ven a mí, le daré una lección por ti. Parecía que Xianxi había estado alimentando bien su arrogancia. Capaz de oscilar entre dos hijos imperiales, se consideraba la hija predilecta del cielo. Incluso la idea de darle una lección al príncipe heredero brotó de su boca sin dudarlo. Por supuesto, la había provocado deliberadamente. Ver caer en mis manos tesoros que deberían haber sido suyos, ¿cómo podría soportarlo? Pero su orgullo me convenía a la perfección. Sonreí dulcemente. Entonces debo molestar a Su Alteza para que visite el Palacio del Este con frecuencia. Podemos compartir más sobre las preferencias del príncipe heredero. Tras la excursión de primavera, Fang Xixia empezó a visitar el Palacio del Este cada pocos días. Daba órdenes aquí y allá, tratando a los asistentes como si aún gobernara el lugar. No dije nada, dejándola creer que todos seguían dependiendo de su humor. Cuanto más se mostraba superior, más se le acercaba el príncipe. Un día, cuando no había nadie más, me dio un pequeño paquete de polvos. Escóndelo en la cocinita, dijo. Cuando alguien venga a buscarlo, llévalo allí. Lo tomé y lo escondí en el estudio del príncipe heredero. 2 días después, la noticia recorrió el palacio. El emperador había caído inconsciente tras comer pasteles enviados desde el Palacio del Este. Para cuando me enteré, la Guardia Imperial ya había sellado la residencia del príncipe heredero. El veneno no había matado al emperador, pero se encontraron rastros en los pasteles. Y como provenían del Palacio del Este, las sospechas recaían naturalmente sobre Xiao Tanxian. Ninguna prueba podía vincularlo con él, pero eso no importaba. Xinxie solo quería una cosa. Que el corazón del emperador se amargara por su apariencia. Opacar la imagen del príncipe heredero, nada más. Cuando entré al palacio junto a Xiao Tanxian, capté un leve destello de sorpresa en el rostro de Xinxie al enterarse de que habían descubierto el polvo en el estudio del príncipe heredero. El emperador comprendió rápidamente lo sucedido. Alguien había intentado incriminar a su hijo. ¿Y quién se beneficiaría más de la caída del príncipe heredero? Solo el príncipe. Basta, dijo el emperador con gravedad. Hay quienes sembrarían la discordia entre nosotros. Mi hijo ya ha sufrido bastante. Ordenó el cierre de la investigación y, como muestra de cariño, recompensó al príncipe heredero con tesoros para aliviar su angustia. Al irnos, la mirada de Xinxie me encontró. Extraño, agudo, casi asesino. Esa noche vino a por mí. ¿Qué busca Su Alteza de Ruyi?, pregunté sonriendo desde la azotea, donde estaba sentado encima de él. Por primera vez me senté mientras él estaba de pie. ¿Por qué no hiciste lo que te dije? Su voz era gélida. Era el mismo tono que había usado años atrás en la mazmorra, durante mi entrenamiento. Cuando me lo preguntó una y otra vez. Ruyi, ¿por qué eres el único que le teme a las serpientes de agua? En aquel entonces me mordí el labio hasta sangrar, negándome a llorar. Si hubiera seguido el plan de Su Alteza, dije con calma ahora, el príncipe heredero habría sido destruido. Xinxie se agachó acortando la distancia entre nosotros. Ruyi, ¿has cambiado de opinión? Te lo dije, ayúdame a derrocar al príncipe heredero. Y me aseguraré de que vivas el resto de tus días con comodidad y honor. ¿Honor? Reí suavemente. ¿Se compara con el título de emperatriz? Con él seré su legítima esposa, casada abiertamente bajo el cielo. ¿Puedes darme eso?
Su tono se suavizó hasta convertirse en una súplica. Pero, Ruyi, una vez dijiste que mientras pudieras estar a mi lado, nada más importaba. ¿Sabes cuánto he sufrido todos estos años, sola en el exilio, mientras él tenía el amor de un padre y el cuidado de una madre? Ruyi, te haré mi consorte. Cuando esto termine, dejaré a Feng Xixue de lado. Nunca había visto a Xinxie tan desesperada, tan lastimosa. Sabía lo duros que habían sido sus años. Como el odio lo había transformado en alguien frío y distante. Pero, ¿qué tenía eso que ver conmigo? ¿Su Alteza realmente descartaría a Feng Xixue?, pregunté sabiendo la respuesta. Claro que no. Mientras estuvo a su lado fue un recordatorio viviente para el príncipe heredero. La mujer que amas ahora me pertenece. Para Xinxie, ella era tanto un trofeo como un arma. Prueba de su triunfo. Y su padre comandaba un ejército. Solo pensarlo me asqueó. Si no hay nada más, por favor regrese, Alteza, dije con frialdad. Un príncipe visitando a su cuñada en plena noche no es apropiado. Si alguien nos viera, podría pensar que a su Alteza le encanta robar lo que el príncipe heredero aprecia. Sabía exactamente cómo herir su orgullo. Su furia se encendió al instante, extendió la mano y me agarró la garganta. Ruyi. ¿Te atreves a traicionarme? ¿Sabes cuántos años he planeado este día? Forcé una sonrisa extraña. Su Alteza debería haberlo comprendido hace mucho tiempo. El corazón humano es lo más inestable del mundo. Qué insensato depositar esperanzas en tal incertidumbre. ¿Y te atreves a soñar con arrebatarle el trono al príncipe heredero? Su agarre se hizo más fuerte, cortándome la respiración. Con mis habilidades, podría haberme liberado fácilmente, pero no lo hice. Solo cuando mi visión se oscureció, derribé 2 tejas y grité: ¡ayuda! ¡Ayuda! Las luces se encendieron en el patio. Las criadas y los sirvientes despertaron presas del pánico, algunos llamaron a los guardias, otros al príncipe heredero. Xinxie no tuvo más remedio que huir. Me dejé caer del tejado. Las criadas gritaron y corrieron a llevarme de vuelta. Estoy bien, jadeé, agarrándome la garganta. Alguien intentó hacerle daño a su Alteza. Antes de que pudiera terminar, la oscuridad lo envolvió todo. Cuando desperté, Shao Tianchen estaba sentado a mi lado. Rui, dijo en voz baja, has sufrido por mi culpa. Según su razonamiento, el ataque iba dirigido contra él. El asaltante planeaba golpear al príncipe heredero, pero como no había pasado la noche en los aposentos de la princesa heredera, me llevaron a mí para amenazarlo. Si me hubiera quedado contigo, murmuró mirando las marcas rojas en mi cuello, no te habrías asustado tanto. Sonreí levemente con voz serena y tierna. Durante la excursión de primavera, la consorte del príncipe y me dijo una vez que tras el matrimonio, una mujer comparte tanto el honor como la desgracia con su marido. Ahora que soy la princesa heredera, es mi deber asumir esos peligros en tu lugar. Es mi honor, no mi sufrimiento. Las palabras dieron en el blanco. De inmediato, la mente de Shao Tianchen se volvió hacia el príncipe y su sospecha se transformó en odio. Al final de ese día, el resentimiento hacia la casa de su hermano se había arraigado más profundamente que nunca. Y en cuanto a mí, mis palabras discretamente abrieron una brecha entre él y Fang Xixia. Recordaría que la mujer que una vez anheló con tanta desesperación ahora conspiraba con su esposo para arruinarlo. Incluso el corazón más noble, al ser traicionado, pasa del amor al odio. Y cuando el control de Fang Xixia sobre él comenzó a desvanecerse, quien estaba más cerca era yo. Desde ese día, Shao Tianchen se negó a separarse de mí. Insistió en que era la única manera de sentirse tranquilo. Si el peligro vuelve, dijo, puedo dormir en el suelo. No te preocupes. Me dieron ganas de reír. Si supiera que yo era más capaz que él de defenderme de los intrusos. Pero no dije nada, claro. Y como ninguno de los dos dormía en el suelo, compartimos la misma cama. Al vivir juntos día a día, empezó a hablar más. Sobre todo sobre Fang Xixia. Para ella, le dijo una vez mirando fijamente a la noche, la vida solo tiene sentido cuando se pasa al lado de quien ama. De lo contrario, teme convertirse en su madre, cada día alargado como un año. Me contó la historia de su familia, en voz baja y pensativa.
Su padre, el marqués de Nanyan, nunca había amado de verdad a su esposa. Su corazón siempre había pertenecido a una médica, una mujer amable de la que se había enamorado a primera vista. Estaba orgullosa, dijo Zhao Tianchen. Se negaba a ser la concubina de nadie. Pero cuando el marqués enfermó gravemente y necesitó una medicina poco común, cedió. Se convirtió en su concubina para salvarle la vida. Entonces, antes de que su hijo cumpliera un mes, la marciana los arrojó a los lobos de la montaña. Desaparecieron sin dejar rastro. El marqués buscó durante días, pero no encontró nada. Desde entonces nunca ha perdonado a su esposa. Escuché en silencio con un escalofrío recorriendo mi espalda. Una mujer que acababa de dar a luz, tan frágil, tan indefensa. Ella y su hijo, desaparecidos como la niebla. Con razón Fang Xixia anhelaba amor. No es de extrañar que temiera convertirse en su madre. Aunque Zhao Tianchen y yo aún no habíamos consumado nuestro matrimonio, la cercanía entre nosotros creció. Él empezó a fijarse en los detalles más pequeños. Lo que me gustaba comer, mis colores favoritos, cómo me ataba la faja. Fruncía el ceño cuando vestía con demasiada sencillez o cuando me saltaba una comida. Su Alteza, suspiré un día, mirando la montaña de carne asada que había apilado en mi plato. Te respeto profundamente, pero seguro que no puedes usar tu autoridad real para obligarme a comer. Ignoró mi protesta por completo y me puso otro trozo con cuidado. Rui, estás demasiado delgado. Debes comer más. De pequeña, mi madre decía que comer carne fortalece. Si te mantienes así de delgada, la gente pensará que el Palacio del Este no alimenta a su propia princesa heredera. La carne estaba fragante y tierna. Me obligué a comer unos bocados, aunque ya estaba lleno. Curiosamente, mientras comía, un recuerdo me asaltó. Mi madre me animaba a comer de la misma manera. Hacía tanto tiempo que a alguien no le importaba si había comido lo suficiente. Si estaba caliente o delgada. Xinxie me había dicho una vez que estaba demasiado pálida. Pero nunca me había traído comida. Su preocupación solo había sido en palabras. Y las palabras por sí solas nunca habían mantenido a nadie con vida. Esa noche, pensando en la dulce sonrisa de mi madre, comí hasta saciarme de verdad, por primera vez en años. Xiao Tanchun estaba encantado. Dime, dijo con los ojos brillantes, ¿qué deseas? Te lo concederé. Cerré los ojos, junté las manos como si rezara y dije en voz baja, que Su Alteza y Lady Fang reaviven lo perdido. Y encuentren el final que ambos merecen. Cuando abrí los ojos, Xiao Tanchun ya no era el hombre amable de antes. Se quedó en silencio con el rostro ensombrecido, luego se dio la vuelta y se alejó. No fue hasta bien entrada la noche que un eunuco vino a llamarme a la torre Yutai. Ya me esperaba en la azotea cuando llegué. Rui, dijo en voz baja, tengo un regalo para ti. Seguí la dirección de su mirada y vi miles de faroles que se elevaban lentamente hacia el cielo. En cada uno estaba escrito, que todos los deseos de Rui se cumplan. Que Rui esté sano y salvo. Que coma bien y crezca más. Que Rui sea siempre feliz. Cada linterna brillaba con una luz cálida, flotando cada vez más alto hasta convertirse en estrellas. En Gran Chu las linternas celestiales solo se permitían durante el Festival de las Linternas o el medio otoño. De niño mi madre me enseñó una vez a encender una. Dijo que si escribías tu deseo en él, los inmortales del cielo sin duda lo verían. Cada año su deseo siempre había sido el mismo, que mi Rui crezca sano y salvo. Había pensado que después de todos mis años como espía, después de ver todo tipo de falsos afectos y engaños, mi corazón nunca volvería a conmoverse ante tales artimañas. Sin embargo, al ver las linternas ascender, se me nubló la vista antes de darme cuenta. Así era la sinceridad. Tan simple, tan absurdamente sincera que me estremecía el corazón. Así que resultó que yo también era capaz de ser apreciado así. Xiao Tiansan siempre había sido sereno y comedido. Incluso cuando estaba comprometido con Feng Xixia. Nunca había mostrado afecto en público. Y ahora, en una sola noche, me convertí en la mujer que todas las damas de Gran Chu envidiaban. Apoyándome en ese favor, fui a ver al marqués de Nanyan. Desde que Xiao Tiansan me contó del trágico amor del viejo marqués, pensé en mi propia madre.
Encontrando una oportunidad, me colé en la finca del marqués. Y localizó el pequeño patio donde vivió el médico imperial. Estaba tranquilo, aún fragante a hierbas. Alguien lo mantenía limpio, cada rincón barrido, cada frasco en su lugar. Y allí, en el dormitorio, colgaba un retrato. Un rostro idéntico al de mi madre. Por fin entendí por qué nunca había hablado de mi padre. ¿Por qué siempre decía que nos quedaríamos en y nunca volveríamos a la capital? Con razón me parecía tanto a Feng Xixia. Éramos hermanas de padre y madre diferentes. Pero saber la verdad no me reconfortó. A mi madre la habían arrojado a la nieve para que muriera. Ella luchó por bajar de la montaña llevándome en brazos. Pero la escarcha le paralizaba las piernas cada invierno hasta el final. Esa casa, ese noble linaje, jamás lo reconocería. Aún así, podía usarlo. Si el marqués de Nanyan era de mi sangre, entonces su nombre podría ser un arma contra Sun Xie. Su señoría, dije directamente. Usted sabe bien que no soy descendiente del duque. En una época fui músico de baja cuna. Nunca supe el nombre de mi padre. Solo que mi madre no tenía familia ni marido. La expresión habitualmente serena del marqués flaqueó. Este colgante de jade verde, tallado con 2 flores de loto. ¿Te suena? Se quedó paralizado. Luego se puso de pie lentamente. Ese fue el recuerdo que le di a Yao Ku. Siempre lo llevaba junto a su corazón. Eres mi hija. Sigues viva. Se derrumbó ante mí. Este general veterano que jamás había derramado una lágrima en el campo de batalla. En aquellos días, dijo con voz ronca, quise convertirla en mi esposa, pero su familia se opuso. Cuando la tragedia azotó su hogar, finalmente aceptó ser mi concubina. La apreciaba más que a nadie. Pero mi favoritismo la arruinó. Los busqué por todas partes, pero nunca encontré rastro. Dime cómo está. ¿Dónde está? La traeré a casa. Compensate por todos los años que sufriste. Levanté una copa de vino y la vertí en el suelo. Se ha ido. La esperanza en su rostro se transformó en dolor. La asesinaron, dije con frialdad. Quien la mató fue tu amado yerno, el príncipe Yi. Durante años creí que mi madre murió por una dosis desproporcionada de su propia medicina. Y que solo podía confiar en Xianxie. Pero poco antes de romper con él, me colé una vez más en la residencia del príncipe y buscando respuestas. Y por casualidad, descubrí la verdad. Poco después de llegar a su feudo, Xianxie descubrió cuanto me parecía a Feng Xixia. Reunió los rumores de la capital. Dedujo que yo era la hija ilegítima de la casa del marqués. Había traído a mi madre a su mansión como médica. Pero cuando supo que ella jamás me llevaría de vuelta a la capital, la mató. Yo era joven, sin amigos, sin nadie en quien confiar excepto él. Me apartó por bondad, me crió en su mansión y me convirtió en su espía. Todo, solo para instalarme en la capital algún día. Para abrir una brecha entre el príncipe heredero y Feng Xixia. Su plan era meticuloso. Tras casarse con Feng Xixia, iría al marqués Nanyan y revelaría mi parentesco. El marqués Nanyan, culpable de la muerte de mi madre, me colmaría de favores. Sus 2 hijas, conmovidas por la emoción, apoyarían al príncipe Yi. Con el ejército del marqués apoyándolo, la rebelión de Xianxi estaría asegurada. Yo era su peón crucial. Su más leal, el que haría cualquier cosa por él. Pero no previó que un día su peón se escaparía del tablero. Que yo volvería su plan contra sí mismo. Que usaría sus artimañas para convertirme en princesa heredera, para escapar de su control. No previó que descubriría la verdad sobre la muerte de mi madre. Quien quería verlo muerto no era el príncipe heredero. Era yo. Cuando el marqués Nanyan se enteró de la verdad sobre la muerte de mi madre, guardó silencio durante un largo rato. Estaba sopesando la ventaja y la culpa. Había accedido al deseo de su hija de romper su compromiso. Después de todo, la lucha entre los príncipes era peligrosa. Y consentirla parecía inofensivo. Pero ahora, ¿podría seguir apoyando al príncipe? Dudó, dividido. El príncipe heredero ya me tiene cariño, dije con calma. Seguro que lo has oído.
Cuando regrese para reconocer mi linaje, te recibirá como suegro. Una vez que me case con él, nuestras dos casas, la tuya y la del duque de Ronguas, se unirán. Si te unes al duque para apoyar al príncipe heredero, el príncipe caerá. Y tú, marqués, te convertirás en pariente del emperador. Hablé claro, poder por poder, ganancias por ganancias. Si eliges al príncipe, añadí en voz baja. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a la casa del duque? Dejé que mi voz temblara, solo un poco. El príncipe heredero me aprecia. Nunca menospreciará a mi familia. A menos, claro, que todas esas palabras, tus sentimientos de culpa, tu remordimiento por mi madre, fueran solo mentiras. Cuando la razón me falló, recurrí a la emoción. Y como era de esperar, el rostro del marqués Nanyan se contorsionó de dolor y furia. La vengaré, juró. Veré morir a ese hombre. No me importaba si su dolor era genuino o no. La verdad y la mentira servían para lo mismo. No deseaba regresar a la finca del marqués. No deseaba reconocer el linaje que mi madre odiaba tan profundamente. Solo necesitaba un arma. Y él sería mi mejor espada. La que derribaría a Xinxie. En el banquete del Festival del Bote del Dragón. Xiao Tanchun estaba de buen humor porque había dado un bocado extra a las croquetas de camarones. Me llenaba el plato una y otra vez con ojos cálidos y voz amable. Al otro lado de la mesa, la sonrisa de Feng Xixia se desvaneció. Para atraer su mirada, ella desvió sus encantos hacia otra parte. Charlaba y reía con Xinxia, dándole de comer como si fueran amantes. Y tal como él esperaba, Xiao Tanchun lo notó. Rui, dijo en voz baja, con la mirada baja. Eres un tonto. ¿Aún piensas en dejarla volver? Incluso si lo hiciera, su corazón ya pertenece a otra parte. ¿Cómo podría volver a mirarte de la misma manera? Suspiré y le di una palmadita en la mano. El amor no correspondido, murmuré, es un camino que se recorre sin esperar encontrar la mitad. Esa noche, al regresar al Palacio del Este, Xiao Tanchun no volvió a hablar de Feng Xixia. Rui, dijo en voz baja, me he dado cuenta de que contigo estoy en paz. Estos días, solo me preocupa tu comodidad. Si comes bien, si duermes profundamente, si los guardias de afuera están lo suficientemente alerta. Creo. Nunca me ha importado tanto alguien. Rui, te hice daño antes. Pero ahora, ¿recorrerás este camino conmigo? Me tomó de la mano. Sonreí y asentí. Con gusto. Desde el principio dije que este matrimonio fue mi elección. El camino al trono no es fácil. Pero Rui está dispuesto a recorrerlo junto a su Alteza. Xiao Tanchun me abrazó y apretó su rostro contra el mío. Estaba llorando. Rui, mi buen Rui, susurró. No te fallaré. Medio año después de entrar al Palacio del Este, finalmente consumamos nuestro matrimonio. Desde ese momento, no tuve intención de irme jamás. Ya no me importaba cuánto de su afecto fuera real. Solo sabía lo que quería. El trono de la emperatriz. Eso, y nada más. Anhelo poder y riqueza. No soy de los que idealizan la libertad ni desdeñan las ganancias mundanas. No soy una criatura común y corriente que ama el dinero, el poder y se deleita en el esplendor. Mi mente es clara, la vida es corta, apenas unas décadas. Si uno no satisface sus propios deseos y saborea todas las delicias del mundo, ¿qué sentido tiene vivir? Una vez fui uno de los espías de mayor confianza de Sun Xie. Conocía su red en la capital mejor que nadie, cada nombre, cada mano que se movía en la oscuridad. Así que falsifiqué un sello. Envié un mensaje falso a uno de sus hombres. Y condujo a ese hombre directamente al Palacio del Este para asesinar al príncipe heredero. Esta vez, el Palacio del Este había tendido bien su trampa. El asesino fue capturado vivo y arrastrado ante el emperador. Xiao Tanchun aprovechó la oportunidad e informó que yo también había estado a punto de caer en una emboscada. La furia del emperador se encendió y convocó al príncipe y a la corte. Cuando Sun Xie me vio allí, su mirada se llenó de amenaza. Pero no le temía. Nunca se atrevería a desenmascararme ante el emperador. Hacerlo sería admitir su propia intención traicionera, confesar que llevaba mucho tiempo conspirando para apoderarse del trono.
Y lo que era peor, no podía permitir que el asesino hablara. Si ese hombre revelaba la verdad, todo se desmoronaría. Así que antes de que el asesino pudiera pronunciar palabra, Sun Xie le arrebató la espada a un guardia. Y lo mató en el acto. ¡Maldita inmundicia! Ladró fingiendo indignación. ¿Cómo te atreves a calumniar a este príncipe ante su majestad? Entonces, como si se diera cuenta de su error, cayó de rodillas. Su majestad, suplicó, fui imprudente, mi crimen la ha aterrorizado. El rostro del emperador se ensombreció de furia. Lo mataron para silenciarlo. Tronó. Sigo vivo y aún así ya actúas como si el trono fuera tuyo. ¿Me equivoqué al llamarte a la capital? ¿Acaso la indulgencia te hizo creerte dueño del reino? Su ira aumentó hasta que tembló incontrolablemente. De haberlo sabido, te habría dejado en ese páramo para siempre. Nunca más volverías a ver la capital. Cada palabra era como una cuchilla, cada sílaba se clavaba en el corazón de Sun Xie. Aún arrodillado, levantó la cabeza. Su voz temblaba. Indulgencia, padre. ¿Fue indulgencia dejar que mi madre muriera camino al exilio? ¿Enviarme antes de cumplir 10 años, a pudrirme en un feudo sin apellido propio? Nunca me viste como tu hijo. Solo lo viste a él, Xiao Tanchun. Incluso me despojaste de mi derecho de nacimiento, me diste otro apellido y me abandonaste. A tus ojos no soy más que un peón de tu preciado heredero. Una herramienta para equilibrar el poder de la emperatriz. ¿Por qué debería su vida ser bendecida mientras la mía es miserable? Este trono, su trono, debería haber sido mío. Lo tomaré. Te haré ver quién realmente merece gobernar. Su voz se quebró, sus ojos brillaron con lágrimas. Siempre supe que su vida había sido dura. Lo había enfrentado una vez, incluso estuve dispuesto a soportar sus cargas. Pero nada de eso justificó el asesinato de mi madre. Ningún dolor, ninguna injusticia podría justificar eso. Nunca podría perdonarlo. El rostro del emperador palideció. Tembló violentamente, las palabras se le atascaron en la garganta, y luego se desplomó hacia atrás. Llamaron a los médicos imperiales. Pero la enfermedad del emperador persistió, 10 días postrado en cama, incapaz de levantarse. Durante aquellos días, Xiao Tanchun gobernaba el reino de día y atendía a su padre de noche. Apenas dormía ni comía, pero sin falta, regresaba al Palacio del Este cada noche. Para abrazarme, para consolarme hasta que me dejaba llevar por los sueños. Cuando papá se recupere, murmuró una noche. Suplicaré el perdón de mi hermano. Ya ha sufrido bastante todos estos años, en gran parte por mi culpa. Si pudiera dejar atrás el pasado, si pudiéramos volver a ser hermanos. Quizás el mundo finalmente conocería la paz. Su corazón era puro, demasiado puro. Pero Sun Xie jamás pensaría así. Según su plan, una vez que el príncipe heredero enfureciera lo suficiente al emperador, marcharía con sus tropas al palacio con el pretexto de proteger a su majestad, y lo obligaría a abdicar. Debido a mi interferencia, Sun Xie se vio obligado a actuar antes de que su plan se concretara. Esa tarde el marqués Nanyan me envió una carta. Él y el príncipe ya estaban hablando de rebelarse. Xiao Tanchun, bondadoso como siempre, andaba preocupado. Dudo que alguna vez deje atrás su resentimiento. Lo tranquilicé con dulzura. Si Su Alteza lo permite, podría visitar la mansión del príncipe y hablar con su princesa. Si ella lo convence, sus palabras pesarán más que las de cualquier extraño. Dudó. Es demasiado peligroso para ti. No se preocupe, dije con una sonrisa tranquila. Traeré guardias. Solo yendo yo mismo podrá el príncipe ver la sinceridad de Su Alteza. Al final accedió, pero envió en secreto un pequeño ejército para vigilarme. Si surge algún peligro, usa la ficha imperial, instó. No se atreverán a hacerte daño. Sonreí para mis adentros. Un hombre que planeaba matar al emperador jamás se dejaría disuadir por un medallón de oro. Por fuera, solo dije que sí. Antes de irme le ordené al marqués Nanyan que sacara al príncipe de su residencia. Mi verdadero objetivo era Feng Xixia. Al entrar en la mansión, el rostro de Feng Xixia estaba frío. ¿Qué haces aquí?
Vienes a regodearte por nuestra desgracia. Les hice un gesto a sus doncellas para que se retiraran. Solo vine porque oí algo y pensé que mi hermana mayor debería saberlo. El príncipe y planea apoderarse del trono. No se casó contigo por amor, sino para fastidiar al príncipe heredero. Si de verdad te amara, ¿te habría dejado lisiada? Si no me crees, podemos averiguarlo juntos. Tras esas palabras me di la vuelta y me fui. Feng Xixia jamás soportaría descubrir que había confiado en el hombre equivocado. Cuando me fui, regresó a la finca de su padre. Y vio con sus propios ojos a Sun Xie persuadiendo al marqués Nanyan para que reclutara tropas. Tras su partida, rompió a llorar. Solo entonces comprendió. El hombre al que una vez adoró como su héroe predestinado solo la había visto como un peón. Su odio se encendió. Si la hubiera usado, lo destruiría. 2 días después, Sun Xie marchó hacia el palacio con sus propios soldados. Pero el marqués Nanyan no envió refuerzos. Rodeado por la Guardia Imperial, Sun Xie recibió una sola carta. Solo tengo una hija, Xixia. Ahora que ha sido tan cruelmente agraviada, ya no puedo alzar mi espada por su alteza. La excusa era perfecta. No quería que nadie me relacionara con el marqués. Así que dejé que el mundo creyera que su deserción se debía a la ira de un padre por su hijo herido. Sun Xie, quien pretendía atrapar a Xiao Tanxin en su red, se vio atrapado. Juntos el duque de Rongwa y el marqués Nanyan irrumpieron en las puertas del palacio y lo apresaron. Cuando lo arrastraron ante el emperador, tenía el rostro manchado de sangre. El marqués Nanyan se arrodilló a su lado y confesó. Estaba ciego, ignorante de su traición. Ahora lo libero, obligado a expiar mi pecado. El emperador, aunque cansado, aceptó su arrepentimiento. Sun Xie no dijo nada. Hasta que fue arrojado a la prisión celestial, no hizo una sola petición: ver al príncipe heredero y a su consorte. Xiao Tanxin no soportaba verlo. Así que fui en su lugar. Estaba demacrado con la espalda ligeramente encorvada, sentado con las piernas cruzadas contra la pared. Aunque prisionero, lo trataron con misericordia. Le dieron ropa de cama, comida decente e incluso una botella de vino. Pero no le tocaron nada. Rui murmuró sin levantar la vista: «Lo sabías, ¿verdad?» Lo miré fijamente. Y por primera vez sentí algo parecido a la tristeza. ¿Nunca lo habían enviado a ese feudo lejano? Quizás este final no habría llegado. Abrí la puerta de la celda y me acerqué. Finalmente levantó la cabeza. Las lágrimas le cubrían los ojos. «Rui. Lo siento». Puse una mano en su hombro. Empezó a sollozar. Destrozado, temblando. «Lo siento», susurró. «Si pudiera repetirlo, me quedaría en el estado y para siempre. Envejecería contigo. Cuidaría de tu madre como si fuera mía. No lo sabes, cada vez que te veía junto a Xiao Tanxin. Me destrozaba». No terminó la frase. Su cuerpo se arqueó de repente. La sangre manó entre nosotros. La daga que tenía en la mano se hundió profundamente en su pecho. Me miró y sonrió. Extendió la mano y me limpió la sangre de la mejilla con la misma delicadeza de siempre. «Rui, vete». Por un instante sin aliento, el dolor en mi pecho fue insoportable. No recuerdo haber salido de la prisión. Solo el momento en que pronunció esas palabras. Me di la vuelta y me alejé. De regreso, el rostro y la risa de mi madre no dejaban de destellar ante mis ojos. «Madre, ¿lo ves? Rui te ha vengado». Sin embargo, de alguna manera, también pude ver a Sun Xie. Caminaba delante de mí con la espalda ligeramente solitaria, su sombra extendiéndose bajo el sol poniente. Me absorbió por completo esa oscuridad. Caminó más y más lejos hasta que, desde la distancia, giró la cabeza y dijo: «Rui, le he pedido a la cocina que te prepare cordero joven esta noche». «De acuerdo», sonreí levemente. «Me gusta más la carne». Al verme sonreír, se arrodilló un poco y me pellizcó la mejilla. «Rui, debes quedarte a mi lado para siempre, ¿de acuerdo?». Después de eso, no recordé nada más. Al despertar, los asistentes me dijeron que había dormido un día y una noche.
Xiao Tanchun había permanecido en vigilia todo el tiempo, con los ojos inyectados en sangre y demacrados por el cansancio. Nunca has estado en una mazmorra, ¿verdad? Debiste asustarte, dijo suavemente rozándome la frente. Entonces su voz se apagó. Mi hermano se fue. Me quedé mirando fijamente. El emperador nunca ordenó su ejecución, continuó con voz temblorosa, pero se quitó la vida. Los guardias pensaron que solo dormía, llevaba un día tendido de cara a la pared, inmóvil. Al revisarlo encontraron una daga hundida en el pecho, con la mano aún agarrando la empuñadura. Dijeron que hicieron falta 3 hombres para abrirle los dedos. El emperador, frágil y enfermo, fue personalmente a verlo por última vez. Lloró largo rato. La daga, dijo el emperador, era una que él mismo le había regalado a Sun Xie antes de enviarlo a su feudo. Enterraron a Sun Xie como príncipe con esa misma daga a su lado. Al oír esto sentí como si se me abriera un agujero en el interior, atravesado por un viento frío. La daga era la misma que me había dado cuando aún era su espía. Rui, dijo, esta es una prenda real. Guárdala. Si alguna vez enfrentas peligro, te salvará la vida. Al final, usé esa misma daga para enviarlo a la muerte. Había vengado a mi madre, y aún así no hubo alegría. Solo un dolor indescriptible, espeso en mi garganta como la sangre. El sabor a hierro subió, y antes de que pudiera contenerlo, tosí una bocanada de sangre. Entonces todo se volvió negro. Cuando desperté, los médicos dijeron que estaba embarazada. Xiao Tanchun casi se volvió loco de miedo. La criada dijo que había gritado llamando a los médicos, con la voz entrecortada, negándose a separarse de mi lado. El médico me tomó el pulso y sonrió con dulzura. Tiene un pulso alegre, Alteza. Está embarazada. Es solo agotamiento, demasiada tensión. Descansa y se recuperará. Después de eso, el príncipe heredero me cuidó como si fuera de cristal. Aún así, los 2 primeros meses fueron difíciles. Vomitaba constantemente, incluso sangre. Él rezaba a todos los dioses que podía nombrar, a los inmortales taoístas, a Buda, a cualquier oído divino que pudiera escucharlo. Para cuando finalmente dejé de escupir sangre, estaba delgado y con los ojos hundidos. Te has preocupado demasiado, dije en voz baja, tocando su rostro demacrado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No soporto que sufras así, susurró. Ojalá pudiera llevar la carga por ti. Su ternura entonces no parecía fingida. A cada hora, incluso mientras gobernaba el reino, enviaba a alguien a cuidarme. Para cuando el Naja se marchitó, ya había llegado el otoño. Él mandó decir que los crisantemos del jardín estaban en plena floración. Si la princesa heredera se siente inquieta, que salga a disfrutar de las flores. Me ayudaron a entrar al jardín, el aire era fresco y fragante con las flores tardías. Entonces se oyó un grito desde afuera. La gente del marqués de Nanyan había llegado. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Fang Zixia irrumpió como una tormenta. Jian Rui. ¿Estás aquí? Los sirvientes la seguían, pero nadie se atrevió a detenerla. Todos en el Palacio del Este sabían que ella había sido la joya del corazón del príncipe heredero. Y como nadie podía adivinar la voluntad del príncipe, dudaron en actuar. ¿Quién eres?, espetó la matrona jefa, para dirigirse a la princesa heredera por su nombre común. Fang Zixia se burló acercándose. ¿Quién soy? Recuerden esto todos ustedes, soy la verdadera princesa heredera. Jian Rui no es más que una música de baja cuna. ¿Cómo podría alguien tan ruin ser digna del príncipe heredero? Todo lo que posee era mío, desde el principio. Una concubina inmunda se atreve a llevar el título de princesa heredera. Entonces se volvió hacia una criada y le hizo un gesto con la mano. Tú ve a sus aposentos. Tráeme su vestido de ceremonia. La doncella, quizá una que alguna vez había adulado a Zixia en sus días de favor, ni siquiera me miró. Se apresuró a obedecer. Detuve a los demás asistentes para que no intervinieran. Quería ver qué pretendía hacer exactamente. Fang Zixia se sentó en el columpio, tomó unas tijeras y empezó a cortar la tela de mi vestido pieza por pieza. Hay gente, dijo con frialdad, cuyo destino es demasiado bajo para soportar una gran fortuna.
Si lo intentan, les sobreviene el desastre. Solo estoy aquí para ayudarte, eso es todo. Jianrui, no eres más que una imitación barata de mí, se burló Fang Zixia con voz burlona. ¿Cuánto tiempo piensas aferrarte a un lugar que nunca fue tuyo? Si yo fuera tú, estaría demasiado avergonzada para vivir, ya me habría tirado a un pozo. Pero no importa, continuó frunciendo los labios. Me ha servido bien estos últimos días, entreteniendo al príncipe heredero en mi lugar. Te recompensaré con algo de plata. Tómala y vete. No dije nada, solo la observé mientras destrozaba mi vestido ceremonial. Solo cuando terminó hablé con tono sereno. Arrojad de mi vista a esta princesa desechada de un príncipe deshonrado. Fang Zixia se puso de pie de un salto. ¿Quién se atreve? Jianrui, ¿qué te da el derecho? Me volví hacia ella con una sonrisa débil, casi compasiva. El derecho. Dije con ligereza. Por derecho de princesa heredera, casada con el príncipe heredero por decreto imperial, recibida por las puertas principales con toda ceremonia, tras haber rendido homenaje a nuestros antepasados, el emperador y la emperatriz. Sus ojos se enrojecieron de rabia. Ya verás. Cuando el príncipe heredero regrese, mandará tu cabeza a los perros. Si me tocas, te matará. Casi me río. Hacía mucho que nadie se atrevía a divertirme con palabras tan absurdas. Oh Fang Zixia, dije en voz baja, si hubieras regresado antes de la muerte del príncipe y, quizás el príncipe heredero aún te habría dejado un rincón de su corazón. Pero ahora tu querida Xianxie se ha ido, has vuelto o estás muerta, y solo entonces regresas arrastrándote. ¿Por quién tomas al príncipe heredero? ¿Crees que un hombre que soporta el peso de un reino se dejará humillar tan fácilmente? Levanté la mano para despedirme. La criada se adelantó para sacarla. Y justo entonces apareció Xiao Tansan. Rozó a Fang Zixia, quien había caído despeinada al suelo, y vino directo hacia mí. Ruyi, ¿estás bien?, preguntó arrodillándose a mi lado y sosteniéndome con cuidado. Entonces su expresión se endureció al volverse hacia los sirvientes. La princesa heredera está embarazada, dijo con frialdad. ¿Quién permitió este alboroto? ¿Quién se atrevió a traerla aquí? ¿Quién le dio permiso para llevarse el vestido de la princesa heredera? Que los expulsen de inmediato. Tras dar sus órdenes, me escoltó personalmente de vuelta a mis aposentos. A partir de ese día, Fang Zixia tenía prohibida la entrada al Palacio del Este. Xiao Tansan ni siquiera permitía que se pronunciara su nombre en su presencia. Siempre ha sido una mujer infiel, me dijo una noche. Mi hermano la tomó por esposa con toda la ceremonia, prometiéndole compartir el honor y la desgracia por igual, y ella le dio la espalda en cuanto la desgracia la azotó. Él nunca se divorció de ella, nunca renunció a ella. Incluso muerta, sigue siendo su viuda. Si aún le queda vergüenza, debería vivir como tal. Su intención era clara, quería mostrarme dónde estaba ahora su corazón. Aproveché para apoyar la cabeza en su hombro y le hablé en voz baja, Alteza, debo confesar algo. Le hablé de mi relación con el marqués de Nanyan. Que había reconocido el colgante de jade de mi madre y le había revelado que una vez fue la hija del médico, expulsada. Pero después de lo que le hicieron, dije, no puedo volver allí. Los ojos de Xiao Tansan se suavizaron de dolor. Pues no, dijo con firmeza. Solo conozco a una señorita Jian, la hija del duque de Ronghua. Eso es lo que eres para mí, ahora y siempre. Una vez fuimos juntos a la finca del marqués para recuperar las posesiones restantes de mi madre. La deshonraría si volviera aquí, dije en voz baja. El marqués no me detuvo, solo estrechó las manos de Xiao Tansan y dijo, cuídala. Por favor. Cuando todo estuvo empacado y me dispuse a irme, Fang Zixia irrumpió. Levantó la mano para golpearme. Pero Xiao Tansan le atrapó la muñeca en el aire. Vaya, vaya, escupió con voz aguda de odio. Así que es verdad. Te enseñaron a robarle los hombres a otras mujeres desde el vientre materno. Tu madre le robó el marido a mi madre. Y tú me robaste el mío. Verdaderamente una madre y una hija prostitutas. Me miró fijamente temblando de rabia. No me hables de piedad filial.
Si no fuera por la zorra de tu madre, mi padre jamás la habría ignorado todos estos años. Esa mujer merecía la muerte. Empujé a Xiao Tansan a un lado y le di una bofetada a Fang Xixia. El sonido sonó nítido y claro. Su camino había sido trazado por mí, sí. Pero fue ella quien decidió recorrerlo. Si hubiera sido firme en su amor por Xiao Tansan, jamás habría caído en las tentaciones de Sun Xie. Si de verdad le hubiera importado, no habría pasado los días anhelando la mirada de Xiao Tansan. Quien dudaba entre dos hombres era ella. Quien se destruyó por avaricia fue ella. Antes podía enfurecerse con toda la intensidad que quisiera, no tenía nada que ver conmigo. Pero nunca fue digna de pronunciar el nombre de mi madre. Me había contenido durante tanto tiempo, prefiriendo no arrastrarla a los pecados que cometió su propia madre. Como esa mujer había expulsado a la mía de la casa del marqués en desgracia. Aún así, se atrevió a humillarla. Bajé la mano con fuerza, tan fuerte que Fang Xixia cayó al suelo. Recuerdo, dije con serenidad, que antes de morir el príncipe Yi nunca se divorció de su princesa. Ahora que su majestad ha ordenado el gran funeral del príncipe, ¿no debería su viuda hacer su parte? De hoy en adelante cuidarás de su tumba. Vela mañana y noche junto al hombre que decías amar. Que ambos encuentren allí la eterna armonía. En cuanto a esta casa, jamás volvería a poner un pie en ella. Medio año después, di a luz al primer nieto del emperador. Poco después, me llegó la noticia. La señora de la finca del marqués de Nanyan, la que había pasado sus últimos años rezando y comiendo solo verduras, se había quitado la vida. Antes de morir, me envió una carta. Escribió: durante años he seguido las enseñanzas de Buda. Y ahora entiendo que todo en este mundo gira en torno a la rueda de causa y efecto. Fue mi propio pecado lo que desencadenó esto. Porque una vez les hice daño a tu madre y a ti. Sembré la semilla del mal. Hoy mi hija cosecha el fruto amargo. El marqués me ha castigado bastante durante estos años de silencio. Ahora muero voluntariamente poniendo fin al ciclo de agravios entre nuestras familias. Solo te pido una cosa, perdona a mi hija. Aún es joven. Que viva su juventud en paz. Ah, juventud. Quien, en la luminosidad de sus años primaverales, no se cree invencible. Quien carga voluntariamente con el peso de la futilidad y el sufrimiento. Tiré la carta al brasero. La vi arder hasta convertirse en cenizas. Las llamas se intensificaron. Solo lo suficiente para asar una sola batata. Las estaciones cambiaron de la primavera al otoño, y llegó el invierno de nuevo. El emperador falleció. El príncipe heredero ascendió al trono. Y yo fui coronada emperatriz. Mientras los ministros se arrodillaban y ofrecían sus felicitaciones. Por un instante me pareció ver los rostros de muchos que se habían ido hacía tiempo. Pero al parpadear, todos se habían desvanecido como la niebla. Respiré hondo. Me sequé las lágrimas que amenazaban con caer. Y les sonreí a mis dos hijos, un niño y una niña. El pasado se había disipado como el humo. Intocable, irrecuperable. Mejor, entonces, levantar la barbilla. Y afrontar lo que me esperaba. El fin.